Y dice así la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios de parte de Dios y delante de Dios. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Padre eterno, Padre santo, otra vez imploro que nos asistas con tu Santo Espíritu para que podamos entender, Señor, esta porción de tu palabra. Pedimos, Señor, a disposición de nuestros corazones. Pedimos, Señor, concentración por parte de cada uno de nosotros. Te lo imploramos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, quiero leer a su favor Lucas capítulo 6 y versículo 46, donde aparece el mismo tema que el Señor trata aquí en Mateo. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edifica su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Mis hermanos, es exactamente el mismo tema. Antes de profundizar en la exposición del texto, quiero que recordemos un poco el contexto donde aparece este texto. Para recordarlo es necesario irnos atrás al capítulo 4 y versículo 17. Capítulo 4 y versículo 17, para que podamos ubicar el contexto del texto que vamos a estar analizando. Aquí, en el versículo 17 del capítulo 4, Mateo nos narra el inicio mismo del ministerio de nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Y dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Hermanos, y así continúa en el llamamiento inicial de los primeros discípulos. Pero el Señor pues comienza su ministerio público en el versículo 17, proclamando el gran mensaje. ¿Cuál era el gran mensaje? El llamamiento de los hombres al arrepentimiento.
En el versículo 23 del mismo capítulo 4 nos indica la esfera geográfica en la cual el Señor concentró su ministerio. Nos dice el versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La región geográfica. Bien, mis queridos hermanos, ya en el capítulo 5 podemos ver cómo se inicia el gran sermón de la montaña, conocido como el Sermón del Monte. Capítulo 5 y versículo 1 nos dice claramente las escrituras que él, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y comienza con las bienaventuranzas. Hermanos, es aquí cuando comienza el gran sermón, la gran predicación, donde el Señor y Rey va a establecer los fundamentos de lo que será su reino, de lo que es su reino. Es en este sermón cuando nuestro Rey y Señor Jesucristo va a clarificar la constitución del reino de los cielos. Es como si el señor presidente en algún momento de nuestro país nos leyera los fundamentos de la Constitución de 1991. En este caso, nuestro Rey va a dar el fundamento de la Constitución del reino, de cómo es y cómo se inicia el comportamiento ético de los ciudadanos del reino. No podemos olvidar que él comienza predicando el evangelio diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Iglesia, es aquí cuando comienza el gran sermón de la montaña, y al llegar al capítulo 7, porque miren ustedes que coge todo el capítulo 5, todo el capítulo 6 y el capítulo 7, todo el capítulo 7, para llegar al capítulo 7, versículo 24 hasta el versículo 29. Esto nos muestra que hoy estaremos finalizando el gran sermón de la montaña. Mis queridos hermanos, al llegar al final del maravilloso sermón del monte, el Rey utiliza una ilustración bien organizada en la secuencia de 3 verbos centrales que utiliza para dar mayor claridad a los oyentes de este primer gran sermón de su ministerio terrenal. Los 3 verbos que incluye la ilustración son el verbo oír en versículo 24 y versículo 26. El verbo hacer, que también está en versículos 24 y 26. Y el verbo admirar, que está en el versículo 28. 3 verbos que el Señor utiliza ya al final de su sermón para indicar claramente cómo es la aplicación del gran sermón de la montaña. Mis hermanos, por lo tanto, el Señor y Rey también incluye 3 tipos ahí, 3 tipos de personas que representan a toda la humanidad. Están los que obedecen al sermón, están los que desobedecen al sermón, y están los que admiran el sermón nada más, el cual, y en términos salvíficos y según el texto, ese tercer grupo de personas que admiran el sermón pertenecen en realidad al segundo grupo, que son los incrédulos. Así que, mis queridas hermanos, querida iglesia, el sermón de hoy lo vamos a titular
la vivencia del Sermón del Monte. La vivencia del Sermón del Monte. ¿Cómo vamos a desarrollar el sermón? Lo vamos a desarrollar por medio de 3 puntos centrales para que podamos entender. Vamos a exponer un primer punto, que es los que aplican positivamente el sermón por pertenecer al reino de Cristo. Ese es el punto número 1. Punto número 2, los que aplican negativamente el sermón del monte por no pertenecer al reino de Cristo. Punto número 3, los que simplemente admiran el sermón, pero continúan en su incredulidad. Así que vamos a iniciar con nuestro primer punto. Los que aplican positivamente el sermón por pertenecer al reino de Cristo. ¿Cuáles son las acciones que desarrollan las personas que pertenecen al reino de Cristo y que, por lo tanto, tienen o reaccionan de una manera coherente con lo que escuchan? ¿Ok? Coloquen pues, mis hermanos, síganme en la Biblia, en el versículo 24. Coloquen su mirada en el versículo 24. Bien, los que aplican positivamente el sermón por pertenecer al reino de Cristo, dice aquí el Señor Jesucristo: cualquiera pues que me oye estas palabras. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Bueno, vamos por partes. En primer lugar, los que pertenecen al reino de Cristo escuchan, oyen activamente las palabras del Rey en primera instancia. Oyen o escuchan activamente las palabras del Rey. ¿Y qué es lo que quiero decir con activamente? Bueno, en primer lugar, el Señor dice aquí cualquiera, es decir, cada uno individualmente. Cada uno individualmente. Cualquiera pues que me oye. Y ahí tenemos nuestro primer verbo que vamos a estar desarrollando. Ahí tenemos nuestro primer verbo, que me oye. La palabra o el verbo oír allí implica un presente activo. Un presente activo, es decir, implica que la persona que está oyendo el sermón, que está escuchando a Cristo, está en el proceso de oír para obedecer. Cualquiera pues que me oye. Este individuo que está escuchando a nuestro Rey no está escuchando de una manera superficial, como cuando nosotros decimos, por un oído entra y por el otro sale. No, esta persona está escuchando con toda la intencionalidad de proceder a la obediencia. Significa pues un escuchar activo. Lo primero que aprendemos aquí en esta primera palabra de oír, entonces, es un oír en acción. Estas palabras, el Señor dice, el que oye estas palabras, es decir, la afirmación o tratado o mensaje. Cualquiera que me escucha este mensaje, está diciendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Lo primero entonces es escuchar activamente. Lo segundo que nos muestra el texto en el mismo versículo 24 es obedeciendo a las palabras del Rey.
obedeciendo a las palabras del rey. En el primer aspecto vemos oír. Ahora vemos la palabra hacer o el verbo hacer. Otra vez, este verbo tiene el mismo significado que el anterior. Implica una actividad, implica un proceso, implica una acción inmediata. Es decir, que se está obedeciendo a las palabras del rey. El Señor y Rey, pues, llama a la multitud que está escuchando y a sus discípulos aquí que en la predicación de este precioso sermón, Él está llamando ahora a la aplicación del sermón. Por eso entonces hemos titulado el sermón La vivencia del sermón del monte. Lo primero entonces es oír la palabra. En segundo lugar, obedecer a las palabras del rey. Y ahora el Señor aquí nos dice claramente, le compararé, le compararé. Este es otro verbo, pero es un verbo que está en futuro. Es decir, el Señor está diciendo que lo va a comparar o lo va a hacer similar. Va a explicar que va a ser similar a. Lo compararé. La persona, el ciudadano del reino de Dios, el ciudadano del reino de Cristo, el ciudadano de Cristo, escucha a su rey, obedece a su rey. Y al hacerlo, el Señor entonces utiliza un ejemplo acá. Lo utiliza con un hombre prudente. Lo asemeja a un hombre prudente. ¿Quién es una persona prudente? ¿Quién? Bueno, una persona prudente es una persona que está marcada por el ejercicio del buen juicio o sentido común en asuntos prácticos. El hombre prudente no va más allá ni se queda menos de lo que ha escuchado de la palabra de Dios, de su precioso y amado Rey del universo, del Señor de señores. El Señor dice pues que le comparará a un hombre prudente, a un hombre sabio, a un hombre práctico. El tercer aspecto que vemos acá es que dentro de esa comparación, el Señor dice que ese hombre sabio o prudente, de buen juicio, que está en sus plenos cabales y que vive la palabra de Dios, ese hombre se afirma en las palabras del rey. Se afirma en las palabras del rey. ¿Por qué se afirma en las palabras del rey? Bueno, él sigue explicando que ese hombre prudente edificó su casa sobre la roca. Edificó su casa sobre la roca. Y el Señor utiliza aquí un edificio para mostrarnos o para llevarnos a que consideremos lo que es construir un edificio. Y seguramente los hermanos que trabajan en la construcción, los ingenieros y todos aquellos que son expertos en lo que es la construcción, tienen absoluta claridad a qué se está refiriendo el Señor. También la tenían los oyentes en su momento. Edificar, pues, es construir un edificio combinando varios materiales. El Señor dice que construyó su casa, es decir, un lugar de residencia o su lugar de residencia. Ese hombre prudente, ¿sobre qué construyó su edificio o su casa? Bueno, el rey nos dice que la construyó sobre la roca. ¿Qué significa construir sobre la roca? ¿A qué se está refiriendo el Señor acá? Bueno, es importante que entendamos que el Señor está mostrándonos figurativamente que sugiere firmeza, sugiere inmovilidad
sugiere la dureza, es decir, que este ciudadano del reino que es prudente, escucha a su rey, obedece a su rey y por lo tanto se afirma en las palabras del rey, y al afirmarse en las palabras del rey indica que está construyendo un verdadero edificio que es su vida sobre la roca. ¿Y quién es la roca en este caso? Jesucristo mismo. El cuarto aspecto que vemos tan importante en este primer punto: los que aplican positivamente el sermón por pertenecer al reino de Cristo. El cuarto aspecto es que este hombre prudente espera el regreso del rey. Sí, él espera el regreso del rey. Pero ¿cómo nos lo muestra el Señor aquí? Bueno, ese hombre prudente se afirma en las palabras del rey, construye su edificio sobre la roca, porque él está pensando más allá. Ese hombre prudente no está pensando en el hoy, ese hombre prudente está pensando, tiene su mirada puesta en el futuro. Tiene su mirada puesta en que un día su rey volverá a este mundo a tomar juicio por los hombres. Este hombre prudente espera el regreso del rey. ¿Por qué lo espera? Versículo 25 nos dice que cuando descendió la lluvia, cuando vinieron los ríos, cuando soplaron los vientos y golpearon contra aquella construcción, contra aquella casa, golpearon fuerte. Bien, ¿esto qué nos muestra? Ciertamente, cuando estamos edificando, cuando un constructor está edificando y busca tierra firme, busca dureza, busca la roca, es porque está pensando ciertamente que en algún momento puede venir la lluvia, o puede venir un ventarrón, o puede suceder algo. Ahorita con los temblores que han habido, las curadurías en el país, por ejemplo, están siendo mucho más exigentes ahora para dar licencias de construcción. Están siendo muy exigentes con eso. Inclusive en las comunas, en barrios que son comunas, ¿cierto? Que son estrato 1, estrato 2. Ellos en este momento están muy exigentes, precisamente buscando agotar las responsabilidades que ellos tienen de ser exigentes con esto. Bien, dice que cayó la lluvia, vinieron lluvias, vinieron ríos, ¿cierto? Aquí el río puede referirse a un lugar, a un pantano, puede referirse a una cañada que dura seca la mayor parte del tiempo, la mayor parte del año dura seca esta cañada, pero cuando viene la lluvia se convierte en un torrente incontrolable, algo que no sabemos en qué momento vendrá. No sabemos en qué momento vendrá una terrible lluvia, con truenos y con todo lo que eso implica. No sabemos en qué momento, pero el Señor dice, vinieron vientos, vinieron lluvias, vinieron los ríos, soplaron los vientos. Cuando habla de soplar los vientos, está hablando de aquella fuerza vital que se aplica al aire, y ese aire se convierte en una corriente que se mueve de un lugar a otro y se convierte en un arma mortal. Ese aire o esa corriente de aire se convierte en una corriente mortal, porque todo lo que golpea a su paso se lo lleva por delante.
Cuando dice aquí que golpea violentamente, que golpea contra la casa, quiere decir que se encuentra con algo y de manera violenta lo mueve contra aquella casa. Pero un último aspecto que encontramos aquí, y es el más precioso de todos, estaba describiendo el paso a paso de lo que el Señor nos está enseñando con respecto a oír la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. El último aspecto que encontramos aquí es que este hombre prudente se mantiene en las palabras del rey. Sí, se mantiene en las palabras del rey. Noten ustedes que nos dice la Escritura claramente que cuando los ríos vinieron y dieron contra la casa, dice que ésta no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Creo que a nivel mundial, querida iglesia, estamos pasando por un torrencial aguacero, por un terrible viento. Estamos pasando por una situación muy compleja a nivel mundial. ¿Qué tan firme estás? ¿Qué tan firme estás tú? ¿Qué tan firme estoy yo? ¿Acaso el coronavirus te ha movido el piso? ¿Acaso estás entrando en pánico, en estrés? ¿Estás entrando en confusión? ¿Acaso estás desenfocándote? Si eso está pasando, tienes que mirar sobre qué has estado edificando tu vida. ¿Has estado edificando tu vida sobre la roca que es Cristo? Ciertamente nuestro rey nos enseña que cuando vinieron aquellas oleadas fuertes y golpearon duro contra aquella casa, ni siquiera la movió, no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Querida iglesia, es necesario que nosotros evaluemos de manera individual en qué estamos siendo fundamentados, en qué estamos siendo afirmados. ¿No somos nosotros acaso la luz del mundo? ¿No somos nosotros acaso la sal de la tierra? Claro que lo somos. ¿Y por qué lo somos? Porque somos los ciudadanos del reino de Cristo, cuyo nuestro Rey es nuestro Señor. De manera que en este punto importante, sumamente importante, que acabamos de analizar, vemos entonces los que aplican positivamente el sermón por pertenecer al reino de Cristo. ¿Cómo lo hacen? Oyendo activamente las palabras del Rey, obedeciendo a las palabras del Rey, afirmándose en las palabras del Rey y esperando el regreso del Rey y manteniéndose en las palabras del Rey. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto tiene que ver con los que aplican negativamente el sermón del monte por no pertenecer al reino de Cristo. Y cuánto quisiera, amada iglesia, amigos que pronto nos puedan estar viendo en este momento o que nos vayan a ver después cuando colguemos el sermón en YouTube. Aquí quiero dirigirme a ti especialmente, querido amigo, querida amiga, que no caminas con Cristo. A ti me quiero dirigir en este momento. Los que aplican negativamente el sermón por no pertenecer al reino de Cristo. Veamos cuál es su conducta. Veamos cuál es su procedimiento. Veamos en qué consiste su vida. Bueno, mira el versículo 26, por favor.
Versículo 26. Este es el versículo que te corresponde a ti, querido oyente, que no caminas con Cristo y que menosprecias la salvación de nuestro Salvador. Lo primero que hace esta persona es que oyendo, esta persona también oye. Esta persona también oye. Pero ¿cómo oye esta persona? Bueno, esta persona oye superficialmente las palabras del rey. Cuando hablo de manera superficial, estamos hablando de algo que es somero, algo que es externo, algo que pertenece solamente a la superficie, algo que está solamente por encima. Esta persona escucha superficialmente las palabras del rey. ¿Cómo lo sabemos? Mira lo que dice el texto. Pero cualquiera que me oye estas palabras, escucha las mismas palabras que escuchó el ciudadano del reino. Pero cualquiera que me oye estas palabras, él las oye, pero no las oye con un propósito de obediencia. Mira lo que sigue diciendo. Y no las hace. Cualquiera que me escucha, pero no obedece. Cualquiera que me escucha, pero no responde. Significa que esta persona decide intencionalmente desobedecer las palabras de Cristo. Significa que de manera intencional se opone a las palabras que acaba de escuchar. Tal vez se tapa sus oídos. Tal vez se tapa sus oídos. Tal vez le toca escuchar un sermón porque está en un lugar que lo tiene quieto ahí y no tiene más remedio que escuchar el sermón, pero es posible que en su mente, en su corazón, tenga sus oídos tapados para no escuchar. Y estoy recordando a un hombre, a un gran hermano muy apreciado del Chocó. Ellos son muy graciosos para contar, pero él decía que estaba trabajando en obras públicas y estaba en medio de cristianos. Y esos cristianos, decía él, que esos cristianos a mediodía se ponían a cantar en la hora del almuerzo. Y entonces él no quería escuchar nada de eso y se aislaba hacia un lugar y sacaba su coquita y comenzaba a almorzar. Y él decía que se tapaba los oídos para no escuchar. Y él me decía, ¿sabe una cosa, hermano? Ese mensaje entraba directico a mis oídos, hermano. Aunque yo me tapaba los oídos con algodón y es como si me los destapara antes, porque yo escuchaba patentico. Y me comenzaba a dar un miedo, hermano, porque yo decía, si yo no escucho este mensaje, a lo mejor me sale un diablo por estos lados. Ese amado hermano, con casi 90 años, creo, hoy, ese amado hermano me hace recordar mucho lo que este mensaje está diciendo. Hoy él es un amado hermano. El Señor abrió su corazón finalmente y no pudo resistirse a escuchar la palabra del Señor. Mis hermanos, este hombre pues escucha de manera superficial las palabras del rey, porque dice que y no las hace, definitivamente él decide desobedecer. Y nos acerca a un tercer aspecto de este segundo punto. Mis hermanos, miren lo que el Señor nos va a indicar. El Señor nos indica que Él hace el mismo proceso que hizo con el anterior, con el hombre prudente, con el hombre que escucha el sermón y responde en obediencia. También con este va a hacer una comparación. Mire lo que hace. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó,
y fue grande su ruina. Hermanos, hermanas, vamos por partes. Este hombre o esta mujer, cualquier persona, escuchó las palabras del rey de manera superficial. En segundo lugar, desobedeció intencionalmente las palabras del rey. En tercer lugar, se afirmó en sus propios pensamientos. Se afirmó en sus propios criterios. Buscó el fundamento que debió haber buscado en Cristo como la roca. La buscó el fundamento en su propio parecer, en su propio criterio. El hombre insensato o la persona insensata es un tonto, un necio, un idiota, un falto de inteligencia, un retardado mental. El insensato sencillamente es un hombre ignorante, es una persona ignorante, falto de juicio, falto de criterio. Este decidió afirmarse en su propia sabiduría. Y hermanos, hermanas, estamos ante una persona que le rinde culto a la idolatría. ¿Cuál es su ídolo en este caso? Él mismo, en abierta oposición al primer mandamiento que el Señor diera en el Sinaí, en aquel momento, cuando Él les dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta persona, tonto, ignorante y falto de inteligencia, le rinde culto a su ídolo, que es él mismo. ¿Han escuchado ustedes palabras como esta? Ay, yo soy así de malas, yo soy así, nadie me va a cambiar, yo soy así. Yo soy así, ignorante. Yo soy así, un tonto, un tarado. Yo soy así. Pues mira lo que te espera, porque eres así y voluntariamente decides oponerte a las palabras del rey. Querido hermano, querida hermana que me estás escuchando. Cuando un hermano en la iglesia te abra la Biblia para compartirte algo, escúchalo, porque no lo estarás escuchando a él. No te digo que el pastor, porque sé que hay muchos creyentes que menosprecian al pastor, a los pastores. Sé que hay muchos creyentes muchos creyentes que nosotros no les agradamos. Y no les agradamos porque les predicamos la palabra de Dios y no les tocamos la espalda. Yo entiendo su debilidad, tranquilo hermanito, hermanita, siga con su pecado, que yo entiendo su debilidad. No somos populares en ese sentido. Entonces, por eso digo, si un hermano, hermana, cualquiera, te abre la Biblia, querido hermano, querida hermana, no es él el que te estará hablando, es Dios mismo. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Es Dios mismo. El Señor dice aquí: le compararé a un hombre insensato. Edificó su casa sobre la arena. Sí. Eso es lo que sucede cuando rendimos culto al Dios yo. Cuando rindo culto al Dios yo. Ay, no, estos son mis pensamientos. Esto es lo que yo creo. Yo hago esto por encima del que sea. Por encima de Dios también. Bueno, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando vinieron las tempestades, cuando vinieron los vientos, cuando vino la lluvia,
Cuando vino la lluvia, cayó. Esa casa cayó. ¿Por qué cayó esa casa? Porque estaba fundamentado sobre la arena. Estaba fundamentado sobre la arena. Hoy, cuando tenemos en el tiempo que estamos pasando de coronavirus, cuando una gran población está desesperada y entrando a los supermercados y comprando por cantidades de cosas, o cuando nos dieron la noticia recientemente, las filas para comenzar a desocupar los supermercados y todos los almacenes de cadena y todo el asunto, ¿por qué creen ustedes que muchas de estas personas lo hizo? Lo hizo porque cuando vinieron los vientos, cuando vinieron los ríos, cuando vino la tempestad del coronavirus, de un microbio que no se puede ver inclusive en el laboratorio, que no se puede ver, cuando vino esto y puso patas arriba el mundo, estas personas, como traían su fundamento sobre la arena, como venían haciéndole apología o una defensa a su propia idolatría de ellos mismos, entraron en crisis, entraron en pánico a nivel emocional y reaccionaron de esta manera. Hermano, hermana, ¿sobre qué estás fundamentando? ¿Sobre qué estás fundamentando tu vida? Este cayó. ¿Saben por qué cayó esta casa que estaba siendo fundamentada sobre la arena? Porque esta persona, en el versículo 27, esta persona subvalora, no cree en el regreso del rey. La persona que fundamenta su vida sobre su propio criterio, sobre sus propios pensamientos e idolatría de sí mismo, es porque no cree que el rey volverá un día. Y por lo tanto, sigue manteniendo su confianza en sí mismo. Amigo, diga, cuando alguien te hable la palabra de Dios con la Biblia abierta, no es esa persona quien estará hablando a tu vida. No olvidarás este sermón. Tal vez sea el último que escuches en esta vida. Escúchame bien. Cuando escuches la palabra de Dios, ese día, a esa hora, significa que el Dios del universo, que el todo creador, se acercó a ti un día y de manera personal te habló. Si tú decides hacer como este tonto, ignorante, del cual nos habla aquí, que es el insensato, y decides menospreciar esas palabras, significa que seguirás tu propio ídolo, seguirás tu propio criterio, tus propios valores, tu propia cosmovisión, tu propia filosofía de vida. Dice el rey acá que cuando vinieron estas dificultades, cayó y fue grande su ruina. Amigos, se acerca un día en que tendrás que escuchar una sentencia que no quieres escuchar, que no querrás volver a escuchar nunca. Se acerca el día del juicio. Jesucristo el Rey hoy puede ser tu Salvador, puede ser el Señor de tu vida, puede ser tu pastor, puede ser tu roca, puede ser tu refugio.
Pero si tú menosprecias a Cristo hoy, un día lo tendrás que escuchar como juez. Nos dice la Escritura en el Salmo 7:11, Dios es juez justo. Y se acerca ese día en que ya no vendrá como pastor, ya no vendrá como redentor, vendrá como juez. Y tendrás que escuchar la terrible sentencia. Alejaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí, es lo que nos dice en el texto anterior. Nunca los conocí. Alejaos de mí, hacedores de maldad. Apártense de mí definitivamente al fuego eterno que está preparado para Satanás y sus ángeles, donde el gusano no apagará, donde el sufrimiento es por los siglos y por los siglos y por los siglos. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto, en el versículo 28 y 29. Aquí encontramos otro grupo de personas. Este grupo de personas son los que simplemente admiran el sermón, pero continúan en su incredulidad. 28 y 29, mira lo que dice. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos por partes para que entendamos esta última parte. Los que simplemente admiran el sermón, pero continúan en su incredulidad, lo hacen, en primer lugar, por la profundidad de lo escuchado. Ellos reconocen que lo escuchado es distinto a lo que están acostumbrados a escuchar. Pero eso no significa que lo reciban. ¿Por qué no significa que lo reciban? Dice aquí que la gente, cuando habla aquí de la gente, se está refiriendo a una multitud de personas. Una multitud de personas que están juntas. ¿Qué hacen estas personas? Admiran el sermón. Admiran la predicación. Hombre, ¿recuerdan ustedes cuando en uno de los viajes misioneros Pablo le explicó a un político, creo que era el gobernador de la ciudad del Evangelio, y ese hombre dijo, por poco me persuades, Pablo, estás loco, las muchas palabras te han vuelto loco, por poco me persuades. Él se estaba refiriendo a un hombre con un gran puesto, tal vez una persona inteligente, tal vez, no sé, inteligente desde el punto de vista humanista. Entonces dice que la gente se admiraba. El admirar es estar grandemente sorprendido, a tal punto que casi se pierde la compostura mental. Es decir, lo escuchado ha producido un impacto tal que casi ha desordenado mis pensamientos. Pero es necesario que crea y reciba. Hechos 2, 41 y 42 nos indica claramente que escucharon la palabra y recibieron la palabra, fueron bautizados. El texto guarda silencio aquí. El texto no nos dice nada más, sino que estas personas simplemente se admiraban de la doctrina del rey.
es decir, de la enseñanza, de la instrucción, del conocimiento, Ellos admiran el profundo conocimiento. ¿Por qué lo admiran? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, no como los maestros de la época. Por eso ellos admiran el amplio conocimiento, pero ojo, la palabra admirar es quedar sorprendidos, quedar estupefactos, quedar maravillados, pero que no implica que hayan recibido el mensaje, el sermón para sus vidas. Eso no nos lo dice el texto. De manera que los que simplemente admiran el sermón, pero continúan en su incredulidad, ellos admiran el sermón. ¿Por qué? Por la profundidad de lo escuchado. Ellos saben que es diferente a lo que han estado acostumbrados a escuchar, pero también por la autoridad con lo que fue enseñado. La autoridad con lo que fue enseñado. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, es decir, dominio, influencia religiosa. Es decir, él es distinto a los demás maestros de su momento. Él es diferente a los demás rabinos, solo que este rabino era el mismo rey del universo y quien les estaba hablando de lo celestial. Y no como los intérpretes, no como los simples profesores expertos de la ley. Y es así como nuestro rey le da fin al gran sermón que comenzara en el capítulo 5 y versículo 1 y termina en el capítulo 7 y versículo 29. Hermanos, hermanas, creo haber expuesto este texto de parte de Dios y delante de Dios. Ruego al Señor que yo no haya dicho una idea distinta de lo que Él quiso decir en aquel sermón. Yo seré responsable de parte de Dios delante de Dios. Pero si yo expuse el texto que el Señor quiso decir en aquel sermón, tú serás responsable delante de Dios de lo que escuchaste. Y tú, amigo, amiga, visitante, también. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, medito ahora mismo en la multitud que estaba sentada allá en la montaña, alrededor escuchándote con tus discípulos iniciales, con los líderes religiosos de la época. Señor, y pienso en todo lo que tú les dijiste en este grandioso sermón, en esta grandiosa constitución del reino. Pienso, Señor, en todo lo que tú dijiste, Padre mío. Señor, en primer lugar, te pido que perdones mi corazón si dije algo distinto a lo que quisiste decir. Señor, según el idioma original, según el griego en el que fue escrito, Señor, el texto. Perdóname, Señor. Señor, siento una gran responsabilidad al expresar de la Biblia tu palabra, porque, Señor, eres tú, oh Dios, y yo soy un pecador. Pero yo te ruego por la iglesia, yo te ruego por tu pueblo, Señor, te ruego por sus corazones, que esta palabra escuchada hoy, Señor, haya sido refrigerio, haya sido exhortación, haya sido un alimento fresco para reevaluar nuestras vidas, para meditar en el tipo de fundamento que cada uno de nosotros
está teniendo, Señor, para meditar si de verdad la roca nuestra eres tú. Para meditar, Señor, si soy un idólatra, que estoy siguiendo mi propio yo, mi propio criterio, donde yo mismo me haya hecho mi propio Dios. Oh Señor mío, por favor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de tu pueblo, Señor, y perdona nuestro pecado de incredulidad. El sermón pasado, Señor, nos indicaste: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y entonces les declararé: nunca los conocí, apartaos de mí. Señor, por favor, guárdanos, a tu pueblo, a tu iglesia. Guárdanos, Señor, de ser cristianos profesantes. Guárdanos, Señor, de afirmarnos en lo que decimos, porque lo que tú nos enseñas, Señor, es a que vivamos por causa de la fe en Cristo Jesús. Nos dice tu palabra en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Señor, nos está indicando pues el texto que nuestra salvación es por la fe en Cristo Jesús, pero esa salvación resulta en buenas obras como consecuencia de nuestra fe en la persona de Cristo. Señor, recibe nuestros cánticos, recibe, Señor, nuestra adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.